que querían hacer algunas preguntas. Estoy a sus órdenes, con mis compañeras y mis compañeros diputados. Mago. ¿Qué pasó? A ver, pon el desorden, Mago. Sí. Hola. Buenas tardes, buenas noches, diputadas y diputados. Preguntarle, dice hace rato la dirigencia nacional y el coordinador del PRI aquí en la Cámara de Diputados que no se van a doblegar, que no los van a aceptar amenazas de que los van a perseguir por su pasado, incluso que pudieran ahí abrirle algún expediente. Estamos viendo parte de una venganza de Estado el hecho de que se hayan resistido a aprobar la reforma eléctrica. Y también, diputado, ¿qué caso tiene continuar hasta la madrugada esta discusión cuando ya se sabe de antemano que no va a pasar? Gracias. Primero, gracias por la pregunta, gracias a los medios de comunicación por seguir este debate y a los mexicanos y a las mexicanas que nos están siguiendo a través de las diferentes plataformas. Es un derecho de los mexicanos que escuchen las diferentes posiciones, argumentos, razones de las y los diputados de todos los grupos parlamentarios sobre cuál es el sentido de su voto. No vamos a hacer lo mismo que hizo el PRI, el PAN, que en media hora voten un dictamen que tiene que ver con la vida pública en México, que tiene que ver con la vida de todos los mexicanos. La electricidad es vital, es sustantiva para la actividad humana y nosotros hemos sostenido que una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó constitucional los artículos que establecen el cambio de modelo, de un modelo comercial a un modelo de servicio público, con mayor razón es del interés de las y los mexicanos saber en qué consiste esta reforma. Irnos a lo fácil, a los argumentos banales, políticos, es lo más sencillo, porque están acostumbrados. Nosotros no, nosotros estamos acostumbrados a informar, a que el pueblo sepa, que los mexicanos conozcan de voz de las y los diputados por qué defendemos la reforma eléctrica y que cada quien vote en conciencia. Lo hemos señalado, cada quien va a votar en conciencia, no somos iguales y eso que quede claro, hay una diferencia abismal. No hay ninguna presión, ningún chantaje que los argumentos técnicos. Y segundo, que no pidan porque se les puede cumplir todo. Ellos pidieron 12 puntos. Ahorita tartamudeando ya no saben cómo decir que es falso. Ya no lo saben porque están en el proyecto de decreto que se está discutiendo en el Pleno. Acá dice claramente, el cuarto constitucional es un derecho de las y mexicanos precondición para satisfacer los otros derechos. Cualquier estudiante de derecho de segundo semestre sabe que hay algo que se llama bloque de convencionalidad, que va del primero al 133 constitucional y que por el simple hecho de enunciarlo, y en este caso está en el cuarto y en el 25 constitucional, es una precondición el uso suministro para gozar de los otros derechos que establece la Constitución. Es de interpretación sistémica, constitucional e integral, de tal manera que eso queda satisfecho. Segundo, dicen que la transición energética no es establecido, no solamente está establecido en el artículo 28, en el 27 constitucional, sino también en el 28 de la Constitución, pero más aún en el quinto transitorio está establecidos los mecanismos que establecen básicamente tres cosas que es importante que los mexicanos sepan: que la transición energética es un asunto de Estado que compete a los tres sectores, público, privado y social. Y el quinto transitorio señala, y por eso yo les digo que los dictámenes como los libros no muerden, hay que leerlos, establece claramente que existirá financiamiento de la banca de desarrollo mexicana para empresas del sector social y del sector privado para desarrollar tecnología
y patentes en materia de transición energética. Dicen que no está considerando las energías limpias. Tan está considerado la energía limpia que también la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que no puede haber discriminación. La energía limpia generada por las plantas hidroeléctricas de funcionamiento mecánico son las más limpias, a menor costo. En este momento estaban paradas por discriminación, porque así lo decidió un burócrata en su escritorio cuando hizo los reglamentos del mercado eléctrico en México, y su nombre es Pedro Joaquín Codwell, otro mal mexicano, y estableció que la energía generada por agua, las hidroeléctricas, no podían participar en el mercado eléctrico como energía limpia o renovable, porque entraba en contradicción el modelo económico de mercado, porque ya habían amortizado sus inversiones. Era discriminatorio y era para favorecer a empresas privadas. Eso tuvo un costo para México y cada año lo sigue teniendo, 90,000 millones de pesos. Y eso es lo que quieren proteger. También establecieron que bajaran las tarifas. Y fíjense ustedes nada más lo manipulador, lo maniqueo de esto, o la ignorancia supina. Nos dicen que debe de quedar establecido que las familias más pobres no tienen ni idea cuál es la pobreza energética que tienen las familias en México. Pero yo se los voy a decir, con el nuevo esquema tarifario, al ser servicio público, ya no comercial, las familias mexicanas que consumen al bimestre menos de 100 kilowatts, prácticamente tienen subsidio al 100%. Al 100%. Todas las familias mexicanas que tengan un consumo inferior o igual a 100 kilowatt-horas. ¿Qué es esto? 4 focos, el refrigerador, la licuadora para las familias más necesitadas. Si ellos quieren que se quede su redacción, rompemos con algo que es elemental. ¿Cómo va a quedar en una ley la narrativa que han expresado ellos de manera literal? Eso es imposible. Los tenemos que ajustar a la técnica jurídica, a la viabilidad jurídica y a las condiciones que le permitan, en el momento que entre, que sea vigente, una vez que la Suprema Corte emite el acuerdo, una vez que eso sea, la Comisión Federal de Electricidad, con criterios técnicos, revisará todo el esquema tarifario en México. Han solicitado también que no está establecida la generación distribuida por lo que hace a los paneles solares. Igual mienten abiertamente. Es una distorsión casi enfermiza, patológica de la realidad, o una necedad para ocultar, poner una cortina de humo de sus verdaderos propósitos, que cuando tuve oportunidad de subir a la tribuna lo señalé. La generación distribuida son los paneles solares que están en la casa de cualquier familia mexicana, de cualquier pequeño negocio. Al momento pueden cualquier ciudadano mexicano instalar, o extranjero viviendo en México su residencia legal, pueden instalar en sus casas habitación, en sus negocios, sin necesidad de permiso, generar electricidad hasta 0.5 megawatts. Hoy lo vamos a ampliar, está en el proyecto de decreto. Se va a ampliar a 1 megawatt con permiso. ¿Qué es 1 megawatt? Para que tengan una idea, un Walmart, el normal, sin publicidad, requiere de energía eléctrica Mago 0.5 megawatts. 1 megawatt son 2 Walmart. Los ayuntamientos van a poder generar electricidad. El sector social va a poder generar electricidad distribuida. La comisión entregará los permisos. Está eso de manera más amplia de lo que ellos solicitaron en el proyecto de dictamen. Acá está, se los he reiterado.
Acá está. Transitorio 10, las tarifas. Incluye la tarifa doméstica, 43 millones de familias mexicanas. Incluye para las sociedades de producción agrícola los pozos de riego, que son más de 134,000. Incluye la tarifa para el servicio de alumbrado público, que garantiza el derecho a la seguridad y que también beneficia a más de 2,446 ayuntamientos. Está considerado el servicio comercial, la luz para los pequeños comercios, pero como servicio público, de tal manera que va a bajar la electricidad, el costo para 3 millones de pequeños negocios y empresas. Y finalmente lo viene para algo que es un derecho humano, el agua, precondición que haya electricidad para el bombeo. Si eso no lo entienden, lo que es una precondición, no lo van a entender nunca, porque repito, y se los digo abiertamente al pueblo de México, porque están protegiendo intereses privados, están protegiendo el negocio de empresas mayoritariamente extranjeras, están queriendo que nosotros en el dictamen incluyamos la protección a contratos que nacieron en la ilegalidad. Pero no solo eso, se lo decimos a los empresarios: contraten otros abogados, contrátenlos de verdad, se están aprovechando de ustedes, de su buena fe, se están aprovechando y no quieren que ustedes, empresarios, vean que les estamos garantizando certeza jurídica con el 46% del mercado eléctrico mexicano, que es más grande que el mercado eléctrico de todo Sudamérica. Es más de la mitad del mercado eléctrico en España. Lo van a tener, y con la transición energética, aunque no nos guste, aunque digan que no nos gusta, aunque no nos guste, los combustibles para generar electricidad ya no van a ser a través de residuos fósiles, ya no va a ser con combustóleo, no va a ser derivado del petróleo, porque no va a haber, va a tener que ser necesariamente con las nuevas alternativas para la generación de electricidad. Por eso se los decimos claramente, lo que no querían, porque mandó a sus diputadas a gritar, y jamás le faltaría el respeto a una mujer, menos a mis compañeras diputadas. Quise puntualizar lo que no permitieron y no querían que los mexicanos escucharan. Empresarios de México tienen el 46%. El mercado eléctrico en México el próximo año crecerá 4%. Con las normas que establecidas en los Estados Unidos por lo que hace a su principal instrumento de financiamiento, que es la industria automotriz, y que buena parte está en México, va a incrementarse la demanda del servicio eléctrico en 8% y seguramente para el 2030 estará creciendo 6 o 7 puntos por encima del crecimiento de la economía. Porque la electricidad será en el 2030 el 90% movida por la electricidad, la actividad humana. Entonces, si hoy son 47,000 megawatts, imagínense el 46% de 80,000 megawatts para el 2026. Eso es lo que no les están diciendo a los empresarios. Eso es lo que están perdiendo por hacer caso a gente que lo único que busca abiertamente es el moche. Por eso les digo que no les hagan caso, que no les den moche. Mejor que les exijan que voten a favor de esta reforma que es en bien de México, de las familias mexicanas, 43 millones de familias mexicanas, de la planta productiva, de la competitividad y del desarrollo nacional. Gracias, Mago. Ivonne, hola. ¿Cómo queda finalmente la suerte de la Comisión Reguladora de Energía? Porque no podemos entenderlo, si se elimina, si sigue siendo constitucional autónomo. Eso por un lado. Y la otra pregunta retomaría lo que le planteaba Marquitos en el sentido
si existe un expediente sobre el presidente del PRI que le haya permitido a usted, al diputado Pastor Cetina, a la diputada Lilia Aguilar, hablar de que tiene que rendir cuentas de lo que fue su gestión en Campeche y si esto pues estaba a cambio de impunidad o el que no pasara nada, su voto a favor de la reforma era de alguna manera resarcir ese daño que ustedes consideran que se hizo. No tengo precisión en lo que declararon mis compañeras, estaba yo atendiendo. Cuando yo me referí, es a una historia de vida pública. Lo dice la ciudadanía de Campeche y es del dominio público. El espectro de nuestra derecho a la privacidad, cuando somos funcionarios públicos, renunciamos a ella. Y es lo que es comentarios públicos. A eso me refería, historias de vida. Y eso, yo lo señalo abiertamente, es un juicio que hace la ciudadanía en su pleno derecho para personas públicas. Ahora bien, por lo que hace a la Comisión Reguladora de Energía, otra gran mentira, no leer. Si ustedes revisan el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad se declaró la constitucionalidad de la Comisión Reguladora de Energía. 11 votos de 11 posibles. Y eso motivó a que hasta el presidente de la comisión, que yo, cuando se sometió a consideración el proyecto de dictamen que tenía el decreto a la iniciativa, solicité una reserva para que se derogara y quedara intacto, con las atribuciones que le establece la LIE, de fortalecer a la Comisión Reguladora de Energía. Y lo mismo quedó establecido para la para el CENACE, el Centro Nacional de Control Eléctrico. Quedó establecido también y está, y no lo quieren leer. O sea, ¿seguiría siendo autónoma? Completamente autónoma y fortalecida conforme al criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, está prácticamente todo, como lo pueden ver. Perdón, Sí. entonces no hay expediente, no hay expediente. Yo no sé, eso le corresponde a otro órganos de revisión, la Auditoría Superior del Estado de Campeche, en su caso Recursos Federales, a la Auditoría Superior de la Federación y derivado de todo el procedimiento de revisión, cuando hubiese un pliego de observaciones, ya será competencia de las fiscalías, pero yo no me meto en eso. Gracias. Bueno. ¿Sí? Buenas noches, diputado. Ya. Buenas noches, diputados, diputadas. Preguntarles acerca de esta iniciativa de litio que va a presentar el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es seguro que llega esta noche, llegará mañana. ¿Cuáles son los detalles para la discusión que se dará el día de mañana al respecto? Bueno, nosotros en previsión, y para que nadie se llame sorprendido, el presidente de la República lo había anunciado. Una vez que se declaró desechada la inconstitucionalidad de la reforma a la ley de la industria eléctrica y que la mitad de los artículos que se adicionaron y se reformaron fueron declarados constitucionales, la Comisión Federal de Electricidad está blindada. La electricidad es un servicio público, no hay discriminación, la determinación del despacho será en función de libre competencia y se privilegiará las energías limpias, incluida, porque ya no tampoco hay discriminación, las 60 plantas hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, el litio, que es el futuro de la humanidad, parte central, angular de la transición energética, tiene que ser reservada para el Estado mexicano, por su significado estratégico, por el significado que tiene en la transición y el papel que juega y jugará la electricidad en los próximos años. Sería verdaderamente una torpeza política de Estado
dejar la participación de esa riqueza que tiene nuestro país en manos de capital privado y menos extranjero. Esa es nuestra posición por un asunto de elemental inteligencia y de soberanía nacional. Pero llega hoy. Ya está tengo conocimiento, le consulté hace un momento a la mesa directiva y parecer ya está aquí, y también la Junta de Coordinación Política ya sabe y fue votado que mañana eventualmente podrá haber sesión de la Cámara de Diputados para discutir y en su caso votar esta iniciativa que presenta el presidente de México. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Con referencia al litio, pues justamente ya estaban confirmando que la antecedente conferencia de medios de que a mediodía de mañana se va a tener lo que es esta iniciativa. Es preguntarle el tema de cómo viene. El presidente López Obrador nos había comentado en las mañaneras de que se está previendo la creación de una empresa. El senador Alejandro Armenta, que es el que propuso inicialmente este tema, estaba proponiendo que fuera una empresa denominada Litiomex y que concentrara totalmente lo que es la explotación y obviamente la producción y comercialización de litio. Es preguntarle si va en ese tema lo que ustedes pretenden que se mantenga o qué es lo que pretenden, diputado. Vamos a analizarla. Yo no quiero aventurar un juicio porque no la he leído, y lo más sensato, lo más prudente es conocerla a detalle, saber cuáles son los artículos que son modificados o reformados para tener una opinión, y eso tengo una idea central, la sustantiva, que debe de ser un asunto que compete exclusivamente como recurso estratégico a la nación, no solamente el litio, sino todo aquello que se conoce como tierras raras. Y eso nos vamos a esperar con oportunidad, ¿no sea así, mi querido presidente de la comisión? Minerales de tierras raras. Minerales de tierras raras, así es. Gracias, de verdad, les aprecio mucho que nos hagan el favor de cubrirnos.